Pero bien sabemos que ningún papá terrenal puede satisfacer las necesidades que tenemos los seres humanos. Porque no importa realmente si tenemos papá o no tenemos papá físico. Porque la orfandad, el ser huérfano, no es el hecho de no tener un papá físico. La orfandad es un espíritu. Tú puedes tener papá y sentirte huérfano. Amén. Podemos tener padres y sentirnos huérfanos. Y vivir como huérfanos, no solamente sentirnos, sino vivir como huérfanos. Porque la orfandad es un espíritu de huérfano. Por eso, de las cosas que Dios hace cuando venimos a Él, es darte la identidad de hijo, de hijo, de hijo. Y eso lo tenemos que estar trabajando para que nunca le abramos la puerta al espíritu de la orfandad, que es tan destructivo, hermanos. Es terrible. Y dentro de la iglesia hay un espíritu de orfandad también cuando no trabajamos la identidad de hijos. Imagínense que si el Señor Jesucristo tuvo que ser afirmado por el Padre, el mismo Señor Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, tuvo que escuchar la voz del Padre cuando fue bautizado, que le dijera: tú eres mi Hijo amado, en ti se complace mi alma. Si Él tuvo necesidad de ser afirmado, imagínense nosotros. Necesitamos constantemente: yo soy tu hijo, Señor, necesito que me muestres que tú eres mi Padre. No quiero que el espíritu de orfandad entre a mi vida ni a mi familia. No solamente que no nos sintamos huérfanos, sino que no vivamos como huérfanos. Me está llevando por ahí el Señor, pero no voy a hablar del espíritu de orfandad. Esa es una lección que en algún momento aprenderemos, porque hemos estado aprendiendo sobre la sangre de Cristo. Pero hemos aprendido eso, que la sangre de Cristo, una de las cosas que hace es darnos la identidad de hijos herederos, herederos de las promesas de nuestro Padre Celestial. Pero yo estoy ahorita en los 7 rociamientos, y estoy en uno del que se derivan varios aspectos importantes, porque usted lo va a ver en un momento más. Acompáñenme a Levítico capítulo 16, Levítico capítulo 16, verso 14. Aquí estamos. ¿Ya lo tiene? Amén, gloria a Dios. Dice la Escritura, sígame con su vista y yo le doy lectura en voz alta. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Padre, te damos gracias por la palabra que nos has estado hablando durante este día, Señor, semanas y posiblemente ya meses, Señor. Y lo que tú quieras seguir hablándonos como iglesia, Señor, lo recibimos, porque hemos entendido, Señor, la manera en la que en estos tiempos y en el futuro venceremos. Y tu palabra habla de ella misma, diciendo que es a través de la sangre de Cristo y del testimonio de la palabra. Señor, declaramos que esta palabra va a encontrar un lugar en nuestra mente, espíritu, alma. Señor, serán edificados a través del poder de tu palabra, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Estamos hablando sobre el rociamiento de la sangre de Cristo a través de sus manos. Dijimos que sus manos fueron perforadas para que se cumpliera este rociamiento, 5º o 6º rociamiento de los que hemos estado hablando, y que sus manos perforadas básicamente tenían que ver con 3 cosas. Dijimos
Número uno, nos devuelve la autoridad que perdió Adán en el huerto. Adán tenía autoridad, Dios había puesto en sus manos la administración del huerto y Adán la perdió. Perdió esa autoridad que a través de las manos perforadas de Jesús la recobramos ahora nosotros. Diga conmigo, yo tengo autoridad. Amén. Tenemos autoridad en el Espíritu, una autoridad espiritual que por supuesto tiene resultados en el mundo natural, en el mundo físico. Y esta autoridad espiritual tiene que ver también, dijimos, con que nuestras manos fueron limpiadas con la sangre de Cristo. Al recibir Él los clavos en sus manos, Él estaba produciendo esa limpieza en nuestras manos que se iba a reflejar en el servicio a Dios, en servir a Dios. Ese es el resultado final del proceso de haber recibido la sangre de Cristo. La sangre de Cristo, por supuesto que tiene una tremenda diversidad de resultados y de consecuencias en nuestra vida, pero algo que hace evidente el recibir la sangre de Cristo es el deseo de servir, es el estímulo de querer servir al Señor. Y dijimos que el servicio a través de la sangre de Cristo lo entendemos mejor cuando entendemos las 7 palabras que tienen que ver con esta sangre. Y hablamos hace un momento de 3 y voy a regresar a la tercera donde me quedé. Dijimos que la primera era la redención, la segunda era la propiciación y la tercera la expiación. La expiación de aquí mismo de Levítico 16, pero en lugar de verso 14, verso 15. Ahí aparecen las 2 palabras, la propiciación y la expiación. Dijimos que la expiación era tan importante porque era la manera como Dios frenaba su ira sobre nosotros y nos daba la facultad ahora de tener el favor de Él. Ahora participamos de su favor, participamos de un respaldo que no conocíamos, que no sabíamos ni siquiera que existiera. Bueno, ahora podemos participar de Él. De hecho, ¿cuántos recuerdan el famoso dicho coloquial en el mundo en relación al chivo expiatorio? ¿Alguna vez lo usaron contigo o tú lo usaste con alguien? ¿Lo están usando de chivo expiatorio o me están queriendo usar de chivo expiatorio? Pues estamos hablando precisamente de este punto en el que se nos da ahora, a través de quitarnos esa condenación, liberarnos de toda esa culpa y ahora participar del favor de Dios en nuestra vida. Ahora quiero una palabra más, la cuarta. Acompáñenme a Hebreos capítulo 13, Hebreos 13, verso 12. Hebreos capítulo 13, versículo 12. Ahora va a entender usted que todas estas palabras son sinónimos, tienen una tremenda similitud, una tremenda armonía, para que podamos todavía entenderlas mejor y que tengan todavía mucho más significado para nuestra vida. Hebreos capítulo 13, versículo 12. Dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Qué está diciendo el libro de Hebreos? ¿Por qué hace alusión a esta tremenda verdad? Que aún el mismo Señor Jesús, para que pudiera santificarnos, dice la Escritura que padeció en su cuerpo aún fuera de la puerta. ¿Por qué? Y antes de tratar de explicarle el tema de la santificación, déjeme explicarle por qué padeció fuera de la puerta. Porque en el ritual del sacrificio del cordero, el cordero
primero era presentado antes de llevarlo al tabernáculo y de hacer todo el ritual. El cordero primero era presentado al sacerdote y esperaba 4 días. 4 días fuera del tabernáculo, fuera del templo. Esperaba ahí, el sacerdote lo tenía que examinar si realmente era perfecto el animal, si no había defectos en él, y se llevaba días. Así que por eso Jesús, cuando hace su entrada triunfal a Jerusalén, él tiene que esperar a que sea examinado en el contexto espiritual y en el contexto del protocolo de los sacerdotes. Tenía que esperarse, y esos 4 días el Señor Jesús, por supuesto que Él era un cordero perfecto, pero cumplió con él, y en esos días Él estuvo enseñando el evangelio a la gente que se reunía para escucharlo hablar. Ahora, ¿por qué es a través de su sangre por la cual recibimos la santificación? Porque acuérdese que si no hay derramamiento de sangre, no puede haber justificación, santificación, redención, expiación. No puede haber. La sangre es la que nos limpia. Diga conmigo: la sangre me limpia. Esta limpieza tiene que ver con algo muy especial que te separa y te aparta. Una vez que tú recibes la sangre, te hace un apartado especial. Y este apartado especial de Dios tiene que ver con un servicio. Hemos sido santificados, apartados, para que podamos servir al Dios vivo. Amén. ¿Cuántos saben que cuando tú eres apartado para algo es porque se encuentra en ti algo especial? Sea para bien o para mal, pero hay algo especial, porque nos pueden apartar para algo negativo, pero es decir, hay algo especial. Ahora, en este caso, la separación en relación a la santidad no tiene que ver con ningún aspecto negativo en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios, a través de la sangre de Cristo, ya no ve absolutamente nada. Nos ve todo el tiempo como a su Hijo Jesucristo. Amén. Y es un privilegio, iglesia, ser apartados. Hace un momento hablábamos sobre Éxodo capítulo 8 y capítulo 10, cuando dice la Escritura que Dios apartó la región de Gosén para que Él se acercara al pueblo de Israel ahí, y ellos pudieran en ese territorio comprobar que eran un pueblo especial. Lo especial del pueblo de Israel se notaba porque cuando las plagas llegaban, a ellos no los tocaban. Cuando los espíritus inmundos atacaban a los egipcios, ellos no eran tocados. Amén. Iglesia, yo le he dicho a usted, yo creo plenamente que cuando vivimos en santidad, nada nos puede tocar. Nada nos puede dañar, nada puede pasar la sangre de Cristo, nada. Eso es lo que sucedía en Gosén, que una vez que la sangre cercaba el territorio, el enemigo no podía pasarla. Y es literal, iglesia. Ahorita que veamos, por ejemplo, en relación a la corona de espinas en Jesús, que es otro derramamiento, otra aspersión de su sangre, vamos a ver cómo la sangre en la mente de Jesús tenía un significado para nosotros. ¿Por qué se derramó ahí? Y uno de los significados, diga conmigo, es la salud mental. El por qué golpeaban la cabeza de Jesús, el por qué golpeaban su cerebro, era para que el Señor Jesús quedara inconsciente, perdiera la razón y en algún momento perdiera la perspectiva de a qué iba al Calvario. Imagínate si cuando llegó al pretorio, lo tenían en el pretorio y lo estaban golpeando, imagínate que ahí se le fuera la onda y quedara loco. Ya se quedó loco ahí en el propiciatorio, perdió la razón, perdió el sentido, y entonces, ¿a qué voy al Calvario? ¿A qué voy a la cruz? No voy a poder decir perdónalos porque no saben lo que hacen. No voy a poder decir consumado es. No voy a poder entregar el Espíritu.
Pero él, con los golpes que recibía en su cabeza, el propósito era ese, era dañar su mente. Amén. La sangre de Cristo, una vez que te cerca, una vez que te protege, tiene un efecto en todas las áreas de tu vida. Me estoy refiriendo un poco a la mente para que entiendas cómo tu mente es apartada. Y cuando tú aplicas la sangre de Cristo a tu mente, los malos pensamientos no pueden pasar la sangre de Cristo. Iglesia, ¿usted cree que yo no tengo malos pensamientos? A veces me levanto con unos pensamientos que si usted supiera, aleluya. A veces me levanto y digo, ahora sí voy a ser malo, que la gente no se quiera pasar de lista conmigo porque van a ver en mí. Y me sale ese pensamiento. Pero empiezo, la sangre de Cristo cubre mi mente. Yo no tengo por qué pensar que voy a ser así. No tengo por qué darle lugar a ese pensamiento. Y como eso me vienen muchos, inmediatamente sé que la sangre de Cristo no va a dejar que pase y se anide y dé a luz ese mal pensamiento. En Gosén, una de las razones por las cuales Dios los había apartado y por las que los tenía cercado con la redención, con la expiación, con la propiciación, con la santificación, era para que el pueblo de Israel estuviera pensando en la liberación que Dios quería producir en ellos. La liberación que Dios quería producir en el pueblo de Israel para sacarlos de Egipto. Dios quería que entendieran que no era el resultado de que ellos se merecían esa liberación. Dios quería que entendieran que era el resultado de su sangre. Por eso la muerte de los primogénitos fue la culminación de todo ese ritual de protección de sangre en medio del pueblo. Amén. Iglesia, Dios quiere que vivamos bajo la protección de la sangre permanentemente. Dios quiere que vivamos bajo el cuidado de la sangre en todas las áreas de nuestra vida y no meramente en algo espiritual, en algo que hacemos cada mes cuando participamos de la mesa del Señor. Dios quiere que la protección de la sangre sea una realidad de nosotros. Amén. Pero la tienes que aplicar, la tienes que declarar, la tienes que creer, la tienes que vivir, la tienes que hablar, la tienes que pensar, la tienes que sentir. Amén. ¿Cuántos sienten la sangre de Cristo? Yo cuando me la tomo en la cena, sé que es jugo de uva. Lo sé, y sé que el pan es harina cocida. Pero yo hago mi declaración en fe, me apropio de ese líquido, no en un contexto físico, porque sabemos que no está ahí la sangre de Cristo, sino en un contexto espiritual. Y algunos me han escuchado, cuando oro y digo, la sangre de Cristo está recorriendo todo mi cuerpo, recorre todo mi ser, lo está cubriendo. Amén. Yo noto que mucha gente, es una bonita costumbre, es una bonita práctica, pero eso debe acabarse, iglesia, en nuestras vidas. Por eso dice la Escritura, hay muchos muertos y debilitados. Por eso hay mucha gente enferma y debilitada y muertos dentro de la iglesia, está hablando Corintios. ¿Por qué? Porque no saben apropiarse de la sangre y del cuerpo de Cristo. Amén. ¿Por qué hay tanta debilidad? Yo le digo, yo estoy sorprendido. En la semana hablaba con un pastor de Estados Unidos, con un amigo, y me decía, en Estados Unidos ya tienen 3-4 meses, semanas, que las iglesias se abrieron. Y la gente no va a la iglesia. Y no va. ¿Por qué? ¿Por qué no van a la iglesia si ya se abrieron? Pero sí van a Walmart, sí van a H-E-B, ¿o no? ¿O no va por las tortillas? ¿O no va por los bolillos?
ahí sí va. ¿Y por qué a la iglesia no? ¿Sabes por qué? Porque hay muchos débiles en la fe, muchos débiles. Y una vez que estás débil, lo que sigue es la muerte, o dormir. Primero están débiles y luego viene dormirte. Ya estás tan débil que te quedas dormido espiritualmente. ¡Aleluya! Y entonces yo le dije, me dijo, yo no entiendo por qué si las iglesias ya se abrieron, los hermanos no van al culto. Pues es bien evidente, porque tienen miedo. Creen que se van a contagiar. Yo digo, pero ¿por qué ese miedo no se ve en el tianguis? Que están llenos los tianguis y los supermercados. Que dice, mejor siga, avancele, pastor, siga adelante, porque eso no es lo que queremos escuchar. Pero iglesia, es una realidad. Y la razón por la cual Dios nos santifica a través de su sangre es para apartarnos para que estemos siendo nutridos con la palabra, nutridos con el plan de Dios, con los propósitos de Dios para salir de Egipto. Una vez que tú eres apartado, tú tienes que diferenciar, que donde quiera que vas se nota que tú estás apartado. Mira, iglesia, Abraham y Sara, usted sabe que Dios los había apartado. Dios los había apartado para un plan, para un proyecto que Él tenía con ellos y levantar esa tremenda nación que es Israel. Y los sacó de Ur de los Caldeos a una tierra que les había prometido. Y una vez que están apartados, se nota donde quiera que van. Mire, ¿usted recuerda la historia cuando el rey de Egipto puso sus ojos en Sara? ¿Sabes cuántos años tenía Sara cuando puso sus ojos en ella? 65. Abraham le llevaba 10 años a Sara. Era mayor que Sara por 10 años. Él tenía 100 y Sara tenía 90 cuando dieron a luz al tremendo Isaac. Imagínate que Abraham era 10 años más grande que ella. Sara tenía 65 cuando el rey de Egipto le tiró la onda. ¿Tú te puedes imaginar una mujer de 65? ¿A quién le puede llamar? Perdón, pero perdón, no quiero decir algo inapropiado. Aleluya. Pero sí quiero que dimensione. Bueno, más bien vamos a hacer esto mejor. Deje cambio de rumbo. ¿Cuántas quieren la unción de Sara? Las hermanas que digan, yo quiero la unción de Sara, que tenga 65 y todavía me vean como, aleluya, esta tremenda Sara tiene una unción de juventud. Pero yo a lo que quiero llegar con esto, que ya no sé por qué me metí así, a lo que quiero llegar es que Sara estaba apartada. Abraham estaba apartado. Había un cerco de protección de sangre sobre ellos que los tenía apartados. Y aunque un tipo le pusiera los ojos a la Sara o una mujer al Abraham, no los podían tocar, porque no pueden pasar la sangre. No pueden. Por eso cuando el rey la vio y le tiró la onda, ¿qué le sucedió al rey? Cayó una tremenda plaga ahí. Una tremenda plaga. Cuando se dio cuenta, fue y le echó pleito a Abraham. Le dijo, oye, ¿por qué no me dices que es tu mujer? ¿Por qué me dijiste que era tu hermana? Porque Dios protege lo que aparta. Por eso cada vez que tú te cubres con la sangre de Cristo, cada vez que tú te proteges con la sangre, tienes que entender, y proteges a tu familia, tienes que entender que están siendo apartados. Que se les va a acercar el rey de Egipto a tus hijas, a tus hijos, que se les va a acercar
el mundo, que se les va a acercar muchas cosas a ellos, por supuesto, pero no van a pasar la sangre. No van a pasar la sangre. Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que está sucediendo. Por eso Abraham, hermanos, a veces yo pienso que a veces nos cuesta dimensionar el por qué tanto Abraham como Moisés o David, por qué servían a Dios con esa entrega, con esa determinación. Hermano, creían plenamente que habían sido apartados para una misión, para un servicio, para una labor. Y no, caminaban literalmente a ciegas. A donde me digas que le dé, le doy. Para donde me digas que me haga, me hago. ¿Por qué? Porque sé que estoy protegido, estoy cercado. Muy diferente. Muy diferente. Hace 2 semanas hablamos del rey Asa, cuando dice la escritura que enfermó y en lugar de consultar a Dios, dice la Biblia, fue y consultó a los médicos y como quiera se murió. Pero cuando la escritura hace énfasis de consultar a Dios, lo que te está diciendo es que él nunca entendió que una vez que tú recibes la sangre de protección, tienes que tener esa confianza y esa seguridad. Señor, tú me vas a sacar de esto. Dime qué hago. Dime qué hago, Señor. Yo no me quiero mover fuera del cerco de protección que tú tienes. No me quiero mover fuera de la obediencia a la que me has llamado a vivir una vez que me has santificado, redimido, que he tenido la propiciación, la expiación. No me quiero mover de ahí. Y él no lo entendió y se movió fuera de ahí y murió. Iglesia, yo le dije, no se refiere a que no consultes médicos, claro, que no tomes medicamentos, si es necesario, lo tenemos que hacer. Pero antes de hacerlo, siempre consulte a Dios, dígale: Dios, dime, ¿qué hago? ¿Con quién voy? Ponme la persona indicada. Lo mejor sería aferrarnos a que el Señor nos sane. Eso sería lo ideal. Señor, me vas a sanar. Es tu promesa, aferrarnos a esa promesa. Pero sé que hay partes en nuestra vida donde no somos fuertes espiritualmente. Nuestra fe es débil. Entonces, pues necesitamos recurrir a una alternativa. Pero lo ideal es aferrarnos a esta verdad. Si Dios dijo que no me van a tocar, no me van a tocar. Si Dios dijo que no me va a pasar nada, no me va a pasar nada. Mire, una vez estando evangelizando ahí en el centro histórico, tenía mi grupo de evangelismo y éramos, no sé, unos 20, 30 hermanos o tal vez más. Y un día estábamos en el grupito tocando, predicando, repartiendo volantes, y una chamaquita que ya le habíamos compartido la palabra, en ese momento me dice: pastor, ¿puede ir a orar por mi mamá? Está enferma. Y le digo: sí, claro que sí, hija, ahorita vamos. Y le digo: ¿dónde vives? Y me señala dónde viven. Hermano, si usted viera dónde era, si usted hubiera conocido el lugar, estaba lleno de viciosos, borrachos, drogadictos y mujeres de dudosa reputación, para no decir una palabra inapropiada. Y le digo: ¿es ahí? Y me dice el hermano Pedro, el esposo de la hermana Alicia, que algunos conocen, me dice: no, no vaya, pastor, voy yo, me dice. Era un hermano así como de mi estatura, a lo mejor hasta más bajito, pero él decía que era Juan Camané, y él decía que las podía todas, ¿no? Era de las doctores, imagínense, él era de las doctores y se sentía que las podía. Me dice: no vaya usted, yo voy. Y le dije: pero si la niña me dijo a mí, yo tengo que ir. Me dice: pastor, está bien peligroso, ¿eh? No, dice, esa vecindad, no, está bien peligroso. Y le digo: mejor acompáñeme, vamos los dos. Pero de que voy a ir, le dije. Y fuimos, entramos, ya se imaginará todo lo que nos tocó pasar en ese rato. Pero entramos, hermano, a un cuartito. Estaba tirada ahí en la cama, acostada. Llegamos, oramos por ella
y la levantamos y nos la llevamos a donde estábamos evangelizando. Y estaba cantando con nosotros ahí 15 o 20 minutos después de haber orado por ella. Y le dije al hermano Pedro, le dije, ya ve que Dios quería que yo fuera. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios te pide que hagas algo y tú lo interpretas y sabes que Dios quiere que estés ahí, hermano, es porque Dios te va a mostrar la situación y te va a dar la solución, la respuesta, la salida. Y lo he visto muchas veces, como también lo he visto cuando Dios me dice, no quiero que ores ahí, ni quiero que vayas, ni que toques a esa persona. Y me ha tocado. ¿Y por qué no quiere orar por mí, pastor? Me han dicho. Claro que sí oro por ti. No, pero ¿por qué no me impone manos? Porque Dios me ha dicho que no te imponga manos. Porque cuando tú ves en la escritura que hay contaminación de cuerpo y de espíritu y lo entiendes, entonces no haces las cosas a la ligera. Cuando no lo entiendes, a veces hasta digo, a veces es mejor no saber nada. Pero cuando lo sabes, sabes que hay contaminación de carne y de espíritu y que debes saber a quién tocas y a quién no tocas. Por eso el pueblo de Israel, ellos no tocan a los muertos, no tocan los féretros, porque se contaminan. Pues no tocan animales, no tocan a cualquier persona, porque hay una contaminación. Y no estoy, porque esto que le estoy diciendo no está en el Antiguo Testamento, está en el Nuevo. Es Pablo el que habla de la contaminación del cuerpo y del espíritu en Corintios. Ahora, no quiero seguir ahí, pero sí le quiero decir que cuando Dios te pide que hagas algo y te da esa seguridad y te aparta para hacer esa labor, ve a ciegas, hermano, ve a ciegas, sin titubear, sin dudar. Dios me va a respaldar, Dios va a hacer la obra a través de mí en esa circunstancia. Así va Abraham. Por eso el Abraham hasta con una facilidad mentía. Sí, porque le dijo, no es mi esposa, es mi hermana. Y Dios protegió a Sara con todo y las mentirotas de Abraham. Y hasta hoy sigue siendo el padre de la fe. ¿A cuántos les gusta que su papá sea un mentiroso? O sea, aunque no le guste, Abraham era un mentiroso y es nuestro padre en la fe. Pero una vez que entendí a Abraham, hermano, es que es como, no sé si entiendes esto, pero es como jugar un partido de fútbol donde tú sabes que el árbitro está de tu lado. Así, esa seguridad, dices, no, pues el árbitro está de nuestro lado, nomás me dejo caer y va a marcar penalti. Voy a tirar a la portería y va a pitar gol aunque pase 10 metros al lado de la portería. Esa seguridad tenía Abraham, pero esa seguridad te la da la sangre de Cristo hoy en día, y lo sigue haciendo, hermanos. Amén. Acompáñeme por favor a una palabra más. Mire, no puedo terminar esto de Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, verso 19. Colosenses capítulo 1, verso 19 al 22. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Qué tremenda esta reconciliación a través de su sangre, dice el verso 19 y el verso 20. La reconciliación a través de su sangre. ¿Qué es esto? Bueno, esto tiene que ver con la unión y la armonía
que ahora tenemos con Dios, literalmente por eso usted tiene que aprender a orar con esta sangre. Tienes que aprender a orar. Dios está en mí, yo estoy en Él. Dios está en mí, yo estoy en Él. No, Dios, tú estás allá, yo estoy acá. Yo estoy acá y a ver cuándo nos vemos, cuándo nos encontramos. No, Dios está en ti. Amén. Eso tiene que ver con reconciliación, es una unión. Es una armonía que antes no teníamos y ahora la obtenemos a través de su sangre. Entonces, hoy puedo decir con esa seguridad: Dios está en mí y yo estoy en Él. Porque dice lo que nos reconcilió con lo que está en los cielos y con lo que está en la tierra. Entonces, yo puedo con esa seguridad decir: yo estoy en Dios. Estoy en Dios, tengo la confianza que estoy en Él, estoy caminando en Él y Él está caminando a través de mí. Él está hablando a través de mí y muchas veces yo hablo a través de Él. Eso es reconciliar. Y Pablo en Corintios habla de un misterio, que es un misterio de la reconciliación. ¿Por qué es un misterio? Porque a la mente natural le cuesta funcionar de esa manera. ¿Cómo es que Él está en mí, yo en Él? ¿Cómo es que en Él nos movemos y somos? ¿Cómo es que somos uno? Y eso nos crea conflicto, pero esa es una realidad. Aleluya. ¿Sabes por qué estás tan preocupado, tan angustiado? ¿Por qué la gente en Estados Unidos tiene miedo para no ir a la iglesia? ¿Y por qué con una facilidad va al mercado o al tianguis o al súper? ¿Sabes por qué la gente está tan débil? Porque no cree esta verdad. No la cree. Dicen que una vez un ave estaba platicando con otra ave y le estaba diciendo: oye, ¿ya viste a los seres humanos? ¿Ya viste a los seres humanos cómo están tan deprimidos, tan angustiados, preocupados? Van de un lugar a otro, corriendo sin parar, por aquí y por allá. Y la otra ave le dijo: supongo que porque no tienen el papá que nosotros tenemos. Supongo que es eso. Y es tan evidente cuando una persona no tiene la sangre de Cristo en su vida, que le da esa reconciliación para tener la seguridad que Dios está en ti y tú en Él. Por eso puedes estar tan confiado. Amén. Y hoy más que nunca, iglesia, necesitamos operar y funcionar de esta manera. Porque si estamos viviendo como la gente vive allá afuera, entonces, iglesia, Cristo se ha vuelto en nuestra vida una religión más, si es que ya veníamos de una. Si ya veníamos de una religión, esta es otra más, punto. Pero si es una realidad, porque yo estoy en Él y Él en mí, porque fuimos reconciliados a través de su sangre, entonces vivámoslo. Entonces experimentémoslo. Entonces mostrémosle al mundo que Él está en mí y yo estoy en Él, y que cualquier cosa que yo digo o hago, tengo su respaldo, tengo su apoyo. Estamos por ver muchas cosas, iglesia, que usted jamás se imaginó ver. Muchas. La semana pasada hubo un conflicto entre la frontera de China y de la India. Usted escuchó las noticias. Hubo un agarrón ahí. China levantó su ejército, lo mandó a la frontera, y la India también. Las dos son potencias mundiales nucleares y las dos tienen más de 1,000 millones de personas. Esos tamborazos y trompetazos de guerra que sonaron la semana pasada, si China y la India se enfrentan ahí en la frontera, iglesia, no le quiero decir ni imaginarme siquiera lo que está por venir. Pero esto puede ser una realidad, porque Estados Unidos es quien está detrás de esto. Porque Estados Unidos, con el problema de China y el coronavirus,
Estados Unidos ha roto relaciones comerciales con China y las está llevando a la India. Entonces Estados Unidos está en serio contra la India. No crea que lo que usted escucha son amenazas. El señor Trump le va a pegar a China y ya sacó parte de su economía, de sus negocios de China, para llevárselos a la India. Y ahorita lo está confrontando a la India contra China. Mire, si usted va a Estados Unidos y comenta, platica cómo es el escenario en ese país en relación, por ejemplo, a China, a la India y a los hispanos, es bien sabido que la obra o el trabajo de los hispanos en Estados Unidos es mero empleado, mero obrero, nada más. Es muy raro que tú encuentres médicos mexicanos en Estados Unidos que te atiendan. Es muy raro. No quiero decir que no haya, sí hay, pero no es tan común. Pero es muy común que tú encuentres hindús médicos, hindús ingenieros, hindús empresarios. Es muy raro que tú veas a los hindúes piscando la manzana o la uva. Es muy raro que veas a los hindúes haciendo el trabajo de construir casas. Es muy raro. Y la comunidad hindú en Estados Unidos es muy alta, pero ocupan una posición de profesionistas más que la que ocupamos nosotros de obreros. Bueno, estoy diciendo esto porque vamos a ver cosas fuertes en los próximos años. Si este virus ha encerrado a la iglesia, la ha atemorizado, la ha angustiado, la ha preocupado, la ha apartado de su llamado a hacer luz en el mundo, no me quiero imaginar lo que está por venir, qué va a suceder con la iglesia. Y yo quiero decirle a ustedes, hermanos, que como iglesia nosotros tenemos una palabra, tenemos una unción, tenemos un llamado que el mundo necesita y que no lo estamos quedando, o posiblemente hasta renunciando a él, en el caso de los que hasta se aparten del Señor en estos tiempos difíciles. Amén, iglesia. Diga conmigo: yo he sido apartado para Dios y me ha reconciliado para que pueda operar con autoridad, para que pueda operar con esa libertad que necesito para que fluya Dios en el mundo. Para eso nos ha reconciliado. Y por último, Efesios capítulo 5, verso 2. Esta otra palabra también tiene una tremenda conexión con la sangre. Efesios 5, verso 2. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Ofrendó su sangre. Ofrendó su sangre como un sacrificio y lo hizo para que tú y yo entendiéramos que los romanos a él no le quitaron la vida, que los judíos no le quitaron la vida, que él ofrendó su sangre, que él ofrendó su cuerpo, que lo entregó para que tú y yo tuviéramos todos los beneficios de ese sacrificio. La ofrenda de Jesús fue la ofrenda más elevada, más alta, de mayor costo que pueda siquiera imaginar el ser humano. ¿Por qué? Porque se lo he dicho, la sangre de Jesús era la vida de Dios. La sangre de Jesús no era cualquier sangre, la sangre de Jesús era especial.
y lo sigue siendo hoy en día para nosotros. Termino con esto. Si las manos de Jesús derramaron su sangre para que tú y yo hoy pudiéramos tener autoridad, tener limpieza y tener servicio, ¿qué es lo que nos impide hacerlo? ¿Qué es lo que hace que nuestras manos se queden vacías? Yo le he dicho a usted que usted no se puede presentar con las manos teniendo el fruto de otra persona. No, tú no puedes llegar al cielo diciendo: aquí están las almas que ganó mi líder o mi pastor o el encargado del evangelismo. No, tú tienes que llegar con tus manos llenas de las almas que tú ganaste, del fruto que tú le vas a entregar a Dios. Para eso es para lo que nos ha redimido, nos ha reconciliado, nos ha santificado, nos ha dado su sangre como ofrenda, como propiciación. Para eso. Póngase de pie, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que hoy su sangre